Compañero Alejandro López Lara. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Agradezco la invitación. No es la primera vez que puedo venir a participar aquí con ustedes. Para mí siempre es un gran honor poder compartir algunas reflexiones y sobre todo aprendizajes de mi parte, de lo que ustedes han estado haciendo, de lo que ustedes han estado realizando. Poder compartir con ustedes hoy en día, insisto, es un gran honor y sobre todo con los compañeros, las compañeras que hoy nos acompañan de Chile, de Argentina, de otros países. Quisiera iniciar esta plática, esta charla, con una metáfora que nos puede ayudar a nosotros en un momento de amnesia obligatoria, decía Galeano, sobre todo impuesta por este modelo neoliberal, para repensar, para acercarnos a una cuestión que tiene que ver precisamente con la memoria. Y tiene que ver una metáfora que me enseñó precisamente aquel muchachito que anda por ahí, chiquito, que se llama Maru. Esta metáfora tiene que ver con un evento muy importante que se celebra en América Latina, no solamente en un solo país, sino prácticamente en toda la región, y es el carnaval. Ustedes saben muy bien, conocen muy bien el carnaval, los carnavales con distintas tendencias, organizaciones, características. Se celebra lo mismo en Brasil que en el caso mexicano, en Argentina, en Bolivia ni se diga, ¿no? Con esa presencia de resistencia cultural muy fuerte. El carnaval, que además de hecho hay libros, ¿no?, que explican que el carnaval en sí ya es tiene una conciencia, tiene un sentido político, nos podría ayudar a nosotros a comprender algunos momentos claves de la historia. Lo digo como metáfora porque Amaru, cuando percibió su primer carnaval, se quedó asombrado de cómo se irrumpía la cotidianidad, una cotidianidad que pareciera sin sentido, una cotidianidad que uno puede sentarse en la calle sin carnaval y puede ver que transmiten, traspasan se traslada a la gente de lo más normal, pero que de repente el día del carnaval empieza a haber una gran dimensión de colores, una explosión de felicidad, una explosión de mucho sentir por romper, por lo menos en ese momento, en ese periodo, lo que tradicionalmente realizamos. Y esa irrupción me parece que es algo simbólico en lo que ha vivido nuestro continente. Quisiera iniciar con un acontecimiento histórico que creo que se ha valorado poco y que tendríamos que repensarlo, y es esa rebelión de de la población, más que población en ese sentido, de unos esclavos esclavos negros en Haití, Saint-Domingue, una isla que fue considerada uno de los principales fuentes de recursos económicos para Francia, y que de repente, no de repente, sino con un proceso también de muchos años, irrumpen en un momento en el que pareciera la imposición, el control, la explotación era sentido común. Esta irrupción de estos esclavos negros vino a dejar algo de una enseñanza fundamental, no solamente el tema de la liberación, el primer país que apuesta a la liberación de los esclavos, el primer país que se independiza de América Latina, pero dejó algo clave para repensar, y es que crea la primera constitución en América Latina, y en esta constitución dice el pueblo haitiano es negro. ¿Qué viene a decirnos o qué nos viene a enseñar este trabajo que realizan los haitianos a finales del siglo XVIII? Y es que América Latina, como también es indígena, también es negra. Como también es indígena, como también es mestiza, también es negra. Y uno empieza a rastrear, siguiendo esa metáfora del carnaval, cuáles son las irrupciones más importantes que generan satisfacción, que generan emoción y ganas de cambiar las cosas. Y se da cuenta que las principales luchas populares bajo el yugo español, francés, portugués, han sido principalmente en momentos en el que se revierte la cotidianidad, en el que se tiene que romper el sentido común de lo que aparentemente somos y debemos ser o debemos estar haciendo. Lo digo porque
Lo mismo sucede en los quilombos en Brasil, con los levantamientos negros, o la organización popular que se da a la hora de escaparse, de huir, de organizarse, de luchar contra el yugo portugués. Lo mismo sucede aquí en México con la organización indígena, la lucha indígena, o en el Perú, con también parte de ella en Argentina, no se diga, en Uruguay, en Chile. Es decir, hay una gran, si uno mapea las luchas latinoamericanas por la liberación en todos estos procesos de emancipación como países o construcción de Estados nacional, con sus características, por supuesto. No puede ser lo mismo entendido la lucha mapuche, por ejemplo, en Chile contra el Estado, o la lucha indígena en México, o en el caso, por ejemplo, de Ecuador y Bolivia. Pero si uno mapea todo ello, encuentra un hilo conductor en estos procesos carnavalescos de lucha, de transformación, y es la necesidad no solamente de emanciparse, sino también la necesidad de construir un pensamiento distinto al que veníamos o que estaba sometido. Y en esa necesidad de pensar algo distinto se requiere evidentemente la proyección de una propuesta educativa distinta. Es decir, en esta propuesta educativa se requiere construir, pensar en un futuro que se tiene que ir modificando, se tiene que ir repensando. Obviamente en esta visión de esa educación distinta, quienes juegan un papel primordial son precisamente las maestras, los maestros, porque empiezan a concebir no solamente la necesidad de un mundo, de un país, de una soberanía, de una comunidad diferente, sino también son los primeros que hacen posible la defensa. En el caso mexicano, por ejemplo, la Revolución Mexicana es un claro caso de lo que estoy mencionando. Fueron ellos los que, una vez que pasó todo el proceso, incluso durante el proceso armado, durante las luchas armadas, eran ellos los que estaban en el tren, en el campamento, enseñando a leer y escribir. Son ellos los que redactan los principales planes, ¿no? El plan de Ayala, entre otros más, para la exigencia de tierras y la exigencia de la lucha agraria, entre otras más. Son ellos a los que Cárdenas, ¿no? les pide o logra conectar para que se haga realidad la reforma agraria. Son ellas entonces las que hacen posible esas transformaciones, las que defienden en términos jurídicos, una vez que pasa todo el proceso de revolución, en términos jurídicos, la defensa de los pueblos, de sus tierras, entre otras cosas más. Citando un poco, como decía la compañera de Argentina, a Gramsci, serían ellos o ellas, son ustedes los que son los intelectuales orgánicos que forjan esa soberanía real. Y en esta visión de la idea de recuperar la memoria, de recuperar el sentido de la historia, me viene a la mente uno de los pensadores chilenos que estuvo no solamente varias veces en la universidad, en otras instituciones educativas, sino incluso estuvo entre ustedes platicando. Parece que hace un par de años todavía lo invitaban a participar, que es Hugo Semmelmann. Hugo Semmelmann le preguntaban constantemente, bueno, ¿cuál es la reflexión crítica que haría usted a su militancia de los años 60 y 70? Y entre otras cosas decía, es que nosotros teníamos, además de toda esa organización política y demás, teníamos una idea de futuro ideologizada un poco. ¿Por qué? Porque pensábamos que el futuro estaba ya ahí, ¿no? No pensábamos que el futuro lo teníamos que construir nosotros. Es decir, asumíamos que el capitalismo iba a destruirse y que iba a llegar la idea del socialismo. Poco simplista como lo estoy planteando, pero tiene un sentido muy crítico, y es el hecho de que muchas veces esta visión ideologizada del futuro hacía perder todas las características y luchas históricas o las características muy particulares de contexto que tenía nuestros pueblos. Y esas características, esos contextos particulares de nuestros pueblos hacían parte de la necesidad o hacen parte de esa necesidad de construir un mundo diferente. Ahora, cuando uno revisa el pasado latinoamericano, nos encontramos con cosas tremendamente crueles, que incluso yo no sé si los jóvenes de hoy, al igual que los jóvenes de los años 60 y 70, tendrían esa visión utópica, si quieran llamarle así o como quieran pensarse, o estamos enfrentándonos a algo peor, una visión distópica.
en donde el mundo parece que estamos como asumiendo que el mundo se destruyó o que el tema ecológico, el tema ambiental y demás está destruyéndose cada vez más. Entonces, ¿qué tendríamos que replantearnos nosotros siguiendo las enseñanzas de Hugo Semmelmann? Bueno, repensarnos la historia. Tenemos que recuperar esa historia de nosotros mismos para poder construir ese futuro sin necesidad de asumir que ya está dado. Lo hacemos y lo seguimos haciendo también en momentos en donde la derecha regresa o no se fue, algunos podrían plantearlo, pero se tiene presente en América Latina y regresa en personajes o en sistemas, en modelos que pensábamos nosotros que ya no iba a regresar. No solamente el ejemplo de nuestro vecino del norte, sino el ejemplo de nuestro vecino muy al sur, como el caso de Brasil, y que por cierto mando un saludo solidario a los compañeros, a las compañeras del sindicato de Río de Janeiro que no pudieron asistir, pero que constantemente han estado, o siguen estando más bien, en resistencia muy fuerte. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos nosotros para pensar en lo que aconteció en países como Brasil, en donde vienen de una serie de años de transformaciones, una serie de años de programas sociales, una serie de años de cambios que parecían sencillos, pero no lo eran? Un país donde la esclavitud, es uno de los últimos países donde la esclavitud es abolida, no a través de como tal lucha en sí, sino por decreto incluso de los herederos de la corona. En un país donde, decía una profesora brasileña, que a veces tendríamos que pensar más en Freud que en Marx, o por lo menos leer otra vez a Freud al igual que Marx, porque de repente nos asumimos que alguien que era impensable que iba a llegar al poder llega como Bolsonaro. Tenemos que asumir esa reflexión porque es algo que de alguna manera empieza a acontecer en otras regiones. De tal suerte que tenemos que, siguiendo esta metáfora que estoy haciendo, volver a recuperar la historia, pero el recuperar la historia, insisto, es asumir ese compromiso que cada uno tenemos como papel que cumplir. Creo yo que tampoco es, digamos, que tampoco se tiene que dar de lado lo que en el caso mexicano se vivió en los últimos 30, 40 años, respecto a cómo era o cómo fue o cómo sigue siendo el México neoliberal. Algo que también tenemos que repensarnos a la par de la organización popular es cómo transformamos las instituciones, porque pareciera que en el acontecer histórico, ¿no?, de estas luchas, algo que nos llama bastante la atención es que de repente hay candados jurídicos muy fuertes que pareciera que están totalmente arraigados, y eso nos lo dejó de herencia, por ejemplo, las dictaduras militares o las guerras sucias. Las dictaduras militares, en el caso brasileño o en el caso chileno, por lo que escuchaba a la compañera, es que parece que estos candados jurídicos son intocables y que a pesar de que lleguen gobiernos o propuestas un poco distintas o muy distintas, es muy difícil transformarlas. De tal suerte que en nuestra reflexión, en el caso mexicano, tendríamos que estar pensando cuál es el papel que tienen que cumplir los nuevos actores en la transformación institucional, porque esa institución, que además es una mezcla muy extraña entre el burocratismo corporativista de los años 50, 60, 70, está ahora mezclada con una visión neoliberal, que todo lo que intente ser asociado a los programas sociales es tachada de ineficiencia. Hay una propaganda muy fuerte en América Latina, como siempre lo han hecho, pero muy intensa, de que aquellos que lucharon contra el proyecto neoliberal no saben gobernar. Hay una propaganda muy fuerte de aquellos que han peleado contra estos proyectos de libre mercado, generan caos, ¿no?, y que institucionalmente no van a poder solucionar las cosas. Tal suerte que tenemos que ir pensándonos nosotros mismos de cuál van a ser las maneras en romper, en destruir esos candados que imposibilitan. De entrada yo diría que al igual que los carnavales, que llega un momento en el que tienen
no sé si llamarle su fin, pero que pasa el proceso de lo que se conoce como, bueno, ya pasó el carnaval y entonces ahora viene, hay que quedarnos todos tranquilos, pues yo lo que llamaría es que debemos que continuar con ese carnaval hasta más no poder, porque después de la cuaresma la gente no se puede quedar callada. Es decir, no podemos regresar a la cuaresma, perdón la metáfora, pero a mí me encanta, no podemos regresar a esa cuaresma en donde todos volvemos a quedarnos callados y agachar la cabeza, sino más bien extendamos el carnaval a más no poder, porque los ejemplos en América Latina son duros, son muy duros, y el caso brasileño particularmente, que hoy resisten, que hoy luchan y que además tiene un sentido bastante interesante porque la unidad popular en el caso brasileño se está evidenciando cada vez más, y estoy casi seguro que eso no va a durar por mucho tiempo, ese gobierno fascista, ese gobierno que impone ahora o que decide qué hacer y qué pensar en las escuelas, como es el caso de la escuela sin partido, por ejemplo, ¿no? Entonces, asumamos ese compromiso. Yo dejaría más bien abierto, ya no quisiera extenderme más, y les agradezco mucho a ustedes. Muy bien, muchas gracias, compañeros, compañeras. Fuerte el aplauso para cada uno de ellos, para los cuatro en general.